Hoy voy a explicarte qué es una egregora obsesora, qué tiene que ver con la existencia de las idolatrías, de los fanatismos, de la música, de los artistas y de las multitudes, y por qué nada de todo eso actuando junto es una casualidad. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo segmento que voy a empezar a hacer desde Cachetada. Un segmento que surge de la gran repercusión que tuvieron unos videos que estuve subiendo este último tiempo a mi Instagram, unos reels, donde básicamente hablo de distintas temáticas en un formato medio documental, medio opinión personal, y mucha gente pidiéndome que pueda estirar un poco más esas investigaciones, esas perspectivas. Así que de la mano de eso y de mi propio deseo de llevarme un poco más al frente, a decir lo que pienso, lo que observo de la realidad en la que vivo o vivimos. Gracias a eso le doy la bienvenida a este nuevo contenido, que hoy va a ser el primer video y que voy a estar hablando de lo que son las egregoras obsesoras. Bloque número 1. ¿Qué es la energía? Voy a buscar desglosar un poco este concepto que dentro de lo que es el mundo espiritual, sobre todo, se habla mucho, ¿no? De somos energía, todo es energía, o vibra alto, todos conceptos que tienen que ver un poco con eso, pero creo que en lo profundo nadie entiende muy bien concretamente a qué nos referimos. Voy por puntos. El primero es la energía simplificada en cuanto a que es la capacidad de que algo suceda. Es algo inherente a todo lo que existe, porque todo tiene la capacidad de convertirse en otra cosa o de transformarse. Y las formas en las cuales en general se manifiesta son calor, luz, movimiento, temperatura. Esas son las 4 formas de manifestación de energía más comunes, que son indestructibles y que no tienen un origen. Esto me pareció importante. No es que la energía sale de un lugar, sino que se transforma y va pasando de una cosa a la otra. La otra característica de la energía es que no necesariamente se ve. En general se siente o se percibe según sus efectos. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo fuerza, pero cuando vos me ves, no puedes decir si tengo o no fuerza o qué cantidad de fuerza tengo, pero sí ves la fuerza que tengo en sus efectos. Si yo te muestro que puedo levantar o mover o lo que fuera con mi fuerza. Bueno, la energía es lo mismo, vemos sus efectos. Es algo etérico, no es un objeto, no tiene una forma, pero sí es una propiedad de todo lo que existe, porque todo tiene la capacidad de transformarse en otra cosa. 2 ejemplos que me parecieron relevantes para traer para poder explicar este concepto son, por ejemplo, una piedra. Una piedra vos dirías no tiene energía. Bueno, sí tiene. Primero porque es una masa. Segundo, porque puede adoptar temperatura. Y tercero, porque a través de su movimiento puede también generar energía. Bueno, generar en realidad no, expresarla. Lo otro que también tiene energía es el vacío. Incluso aunque no lo veamos o no lo podamos percibir, el vacío, el espacio que existe, está cargado de energía. De esto hablaba mucho Jacobo Greenberg, de hecho, a quienes les interesa lo pueden buscar, o incluso si quieren que yo lo aborde me lo dejan en comentarios. Pero por ejemplo el viento genera fuerza y movimiento, entonces tiene energía, y el viento no lo vemos, lo sentimos. En síntesis, la energía es un poco eso, y el último punto importante que me parece mencionar, y que este sería el más clave para entender después las egregoras, es que la energía no es ni buena ni mala, es neutra, no tiene intención, no tiene conciencia propia, ni toma decisiones o tiene intenciones. Es energía neutra. Quien dirige la intención de esa energía en todo caso es la conciencia que está detrás y que le aporta su intención o su dirección. Eso es importante para entender lo que viene en el tercer bloque, pero ahora pasemos al segundo. Bueno, bloque 2, los campos colectivos de energía. Antes de empezar a desglosar este concepto, quiero reforzar el hecho de que nosotros somos energía porque todos nuestros procesos biológicos requieren de energía para existir. Entonces, por ejemplo, nuestros pensamientos son descargas eléctricas, es lo que de hecho toma el electroencefalograma cuando te mide las ondas cerebrales que estás teniendo, ¿no? Entonces, los pensamientos requieren de energía. Las emociones también, lo mismo. Incluso los latidos del corazón, que son los que nos mantienen vivos, necesitan de energía para suceder. Por ende, todos los pensamientos que tenemos, las emociones que tenemos y las acciones que tenemos manifiestan energía. Esa energía puede ser mayor o menor y puede ser aislada de los demás que me rodean o sincronizada. Y este es el punto importante de los campos colectivos, que es que la energía justamente puede agruparse, sincronizarse y potenciarse. Ahora voy a retomar con ese concepto, pero quiero pasar antes a aclarar que un pensamiento o una emoción puede requerir más o menos energía, pero ese más o menos no dependa de que sea mejor. ¿A qué voy con esto? Vos podés tener una emoción de miedo o de enojo que requiera
mucha energía y sin embargo no se siente bien en absoluto. O puedes tener una emoción de calma, de tranquilidad, que te permita encarar las cosas con más equilibrio y con más claridad mental incluso. Y eso quizás requiere menos energía. Entonces, más energía no es necesariamente mejor. ¿Por qué lo quiero dejar claro? Porque el pensamiento obsesivo, que es lo que después nos lleva a las egregoras obsesoras, es un pensamiento que requiere de mucha energía, que te saca la energía, porque es como un bucle. Vos terminás pensando y sintiendo siempre lo mismo con respecto a la misma cosa. Entonces, eso se vuelve un drenaje energético. Ahora sí, dicho eso, puedo empezar a explicar el concepto de egrégora, que es cuando mucha gente piensa, siente y acciona de la misma manera. Ahí se empieza a generar como una especie de conglomerado energético que reúne a todas esas energías compartidas que son la misma. Entonces, por ejemplo, pensémoslo en términos más prácticos. Si yo estoy pensando y sintiendo lo mismo por algo, empiezo como si fuera a inflar un globo arriba mío con toda esa energía que le estoy aportando a eso, ¿no? Y la persona que está al lado, si está pensando y sintiendo lo mismo que yo con respecto a lo mismo, hace su propio globo, que después se termina uniendo con el mío, porque en algún punto es lo mismo, porque estamos pensando y sintiendo lo mismo con respecto a la misma cosa. Entonces, ese globo que se va haciendo cada vez más grande a medida de que muchas más personas van pensando y sintiendo lo mismo con respecto a la misma cosa, terminamos creando lo que se dice una egrégora, que es este conglomerado de energía que ya trasciende al individuo, porque no le pertenece más al individuo, es como algo de todos que nos contiene a todos también. ¿Qué es lo importante de esto? Que la egrégora, que es este conglomerado de energía que mucha gente le fue aportando con respecto al mismo tema, no se puede sostener por sí mismo, sino que necesita de que las personas le aporten su energía para poder seguir existiendo. Entonces esto es un punto importante. El otro punto importante para su carga energética son distintas instancias de cosas que hacen que esa energía se cargue, que son los símbolos, los rituales, el concepto de los enemigos, es decir, quienes estarían como pensando lo opuesto a esta idea que nosotros conformamos, y la sensación de pertenencia. Esas son las principales cosas que cargan a una egrégora. Acá quiero hacer como una especie de paréntesis y contar algo que descubrí también haciendo este research, que es que nuestro cerebro tiende a buscar siempre la supervivencia, ¿no? Entonces, el hecho de sentir que si yo pienso, creo y me manejo de cierta manera con respecto a cierto tema, tengo un grupo al cual pertenezco y comparto, entonces en cierto modo estoy segura. Entonces es como que la egrégora ya de por sí empieza a generar un imán desde ese lugar con la gente que quizás todavía no es parte. Después, por otro lado, también el cuerpo humano, es un receptor tremendo de todo lo que sucede a su alrededor. Piensen que cuando vos estás con alguien que se empieza a reír, tentado, se caga de risa, a vos como que te tienta a empezar a reírte también. Lo mismo cuando alguien está muy triste o muy angustiado, vos lo sentís eso y inevitablemente te arrastra de algún modo a vos también, si no estás muy firme, a sentir lo mismo. Entonces los seres humanos somos permeables a lo que sucede en el entorno, entonces las egrégoras también funcionan desde ese lugar. Punto número 3. ¿Cuándo una egrégora se vuelve obsesora? Una egrégora se vuelve obsesora cuando deja de ser algo a lo que yo aporto mi energía y ya directamente es algo que influye sobre mí, que condiciona mi forma de pensar, sentir y actuar con respecto a un tema. Entonces, lo peligroso acá es que la egrégora se vuelve mi identidad. Entonces, yo soy eso. En vez de a mí me gusta tal cosa o frecuento tales lugares, es yo soy esto. Entonces, al volverse parte de mi identidad, cualquier amenaza contra eso está poniendo en riesgo mi supervivencia. Entonces ya es incluso una cuestión biológica que sucede con respecto a la egrégora obsesora y la forma que tiene de intervenir básicamente en cómo nos relacionamos con el mundo y sobre todo con respecto a esa egrégora puntual que representa, ¿no? Hay egrégoras de todo tipo. Yo estoy como generalizando en una que es, digamos, común a todo. Pero lo importante acá es entender que no es que la egrégora controla a la persona, sino que la persona internalizó a la egrégora. Entró como una especie de círculo sin fin donde le cuesta mucho salir. ¿Por qué le cuesta salir? Y porque está medio que obsesionado con eso que la egrégora representa. Otro punto importante de las egrégoras obsesoras es que te pasan de lo que es la elección al automatismo. Dejas de elegir, sino que ya con respecto a ese tema, cualquier cosa en automático, tu reacción se vuelve siempre la misma. La otra característica es que imanta cada vez a más gente, por esto que les comentaba al principio de que los seres humanos tenemos esto de querer buscar compartir y que somos reactivos a todo lo que nos sucede alrededor y que necesitamos cierta sensación de pertenencia. Entonces la egrégora en sí misma ya empieza como a tener una especie de magnetismo que hace que cada vez más gente sea parte de esa egrégora. Y por último es que se defiende a sí misma. ¿Cómo?
Bueno, pone un enemigo y cualquiera que ponga en duda lo que la egregora es, entonces es parte del enemigo y es una amenaza y queda invalidado automáticamente. ¿Esto qué hace? Bueno, a vos que sos parte de la egregora, de algún modo te quita el criterio propio con respecto a ese tema, porque en cuanto dudás o cuestionás algo de lo que sucede con respecto a esa egregora, entonces sos como el enemigo. Voy a dar ejemplos para bajar un poquito esto a lo concreto. En Argentina, sobre todo, podría ser el fútbol. El fútbol es una gran egregora a nivel mundial, pero en Argentina sobre todo por el nivel de identidad que genera en la gente y por ende de violencia también. ¿Por qué el fútbol es una egregora obsesora? Bueno, porque a quienes se identifican con, por ejemplo, algún club, paréntesis, acuérdense que había mencionado que necesitaban símbolos, rituales, un enemigo determinado, etcétera. El fútbol los tiene todos, ¿no? El escudo, los estadios masivos de toda la gente aportando su energía, el enemigo, es decir, el equipo contrario, que es como lo que se dice acá el clásico, ¿no? Y los rituales que giran alrededor de todo lo que es el fútbol. Entonces, es obsesor, ¿por qué? Porque la gente que se identifica no dice yo veo a Boca, yo soy de Boca, y hablan incluso como si perdimos el partido. Pero si vos no lo jugaste el partido, ¿no? Entonces ahí es como que se pierde un poco la identidad y la distancia de lo que esa egregora es y empieza a obsesionar, incluso al punto de olvidarme de mi humanidad. Y esto es a lo que voy con que un poco la egregora te toma, ¿no? En el sentido de que está el fanatismo y la obsesión con esa egregora, es decir, con ese conglomerado de energía, que en este caso podría ser Boca, que ya ni siquiera veo al otro como un ser humano. O sea, yo no veo al de River como un ser humano igual a mí, que simplemente le gusta otra cosa, sino que es alguien a quien, si las cosas se ponen un poquito más intensas, puedo hasta querer asesinar con violencia, ¿no? Porque piensa distinto. Entonces, eso es una gran egregora obsesora mundial, podría decir. Después otras egregoras muy comunes son todo lo que tiene que ver con la política, todo lo que tiene que ver con las religiones, lo que tiene que ver con los artistas. Cada artista en sí mismo es una egregora a la cual mucha gente le entrega su energía, yendo a recitales, a estos lugares igual que el fútbol, masivos de entrega constante de pensamiento, atención, emoción, acción a esa persona que en sí misma es una egregora, más allá de la persona, es ese conglomerado energético de todo lo que aporta la gente que le ofrece su propia energía a esto, ¿no? Lo mismo las redes sociales, Instagram en sí misma es una egregora, los aparatos electrónicos también son egregoras, te chupan, te succionan, te meten en ese círculo vicioso en el cual medio que te cuesta cada vez más salir. La medicina, la ciencia también son egregoras, hay mucha gente que piensa en términos médicos o científicos y no puede poner en duda nada que cualquiera de esas dos corrientes digan, porque están como justamente obsesionados con que esa es la única verdad y cualquiera que lo refute o lo ponga en duda entonces es inválido, ¿no? Entonces también son grandes egregoras. Los movimientos, el feminismo, el machismo, el veganismo son grandes egregoras. Y otro ejemplo también podrían ser las marcas. Las marcas son egregoras. Adidas, Nike, las que se te ocurran son egregoras porque no pasan solamente por el producto que la marca ofrece, sino por toda la construcción que tiene alrededor y por todo lo que la gente le aporta con su atención y su identificación a esa egregora que la marca en algún punto es. Entonces, bueno, eso es un poco el síntesis de las egregoras obsesoras. Pasemos al bloque 4, que tiene que ver con el poder personal. Bueno, cuarto y último bloque, este me parece el más importante porque es el que tiene que ver con recuperar el poder personal con respecto a las egregoras en general. Y el primer punto que quiero mencionar es que todo esto que yo venía comentando antes con respecto a estas egregoras como conglomerados de energía, ¿no? Es que esa energía conjunta se usa para algo. No es que queda ahí volando en el éter y nadie se aprovecha de esa energía. Vivimos en un mundo donde se rige básicamente por los intercambios energéticos en el plano, si querés, superior a lo que sucede. Entonces, esa energía que juntan ciertas egregoras, según su tamaño, es utilizada para algo. Habría que ser bastante ingenuo para pensar que con eso no sucede nada o que no hay ninguna intención detrás de juntar multitudes sintiendo, creyendo y poniendo su atención en lo mismo, ¿no? Siempre hay alguien que se aprovecha de eso. ¿Quién se aprovecha de eso o qué se aprovecha de eso? Bueno, hay un montón de teorías. Está desde la teoría de, bueno, las grandes corporaciones para hacer dinero o élites, como podrían ser, no sé, los Illuminati. Después también hay otro plano que habla de seres interdimensionales como los reptilianos o los arcontes, los Draco, que supuestamente se alimentan de energía humana. Yo no voy a decidir acá quién es el que se alimenta o qué es lo que se alimenta de estos conglomerados energéticos porque creo
creo que es algo que requiere mucho más desarrollo y profundización para que se entienda bien, así que en todo caso lo puedo abordar en un siguiente video si les interesa, pero por lo pronto dejar en este claro que sí hay entidades, vamos a llamar atrás, que se aprovechan de la energía que nosotros le aportamos a ciertas egregoras. Entonces, ¿cuál es el punto importante de saber esto? Que inevitablemente todos vamos a ser parte de egregoras porque todo es energía y todo el tiempo estamos aportando nuestra energía a cosas. Entonces, no es que hay egregoras positivas o negativas, sino que hay egregoras que me suman y me acompañan a expandirme, a recuperar mi poder personal, a ser quien soy. Y hay otras que quizás me consumen la energía, me drenan y la usan encima para otra cosa que yo ni siquiera tengo muy claro para qué es. Entonces, ¿cuál es la importancia de entender qué es una egregora, cuáles son las características de las egregoras obsesoras y por qué es importante tener conciencia para decidir dónde quiero poner yo mi energía? ¿La quiero poner en un lugar que me expande y me empodera o la quiero poner en un lugar que me consume y me drena? Eso creo que es el punto más importante, porque sí se puede elegir las egregoras con las que uno se relaciona, pero también tenemos que estar atentos de no estar despilfarrando, diría mi abuela, nuestra energía por ahí en egregoras que justamente no son la mejor elección para nosotros. Entonces, a lo que voy con esto es no a que dejes de ir a la cancha de Boca y ver los partidos y te divierte, pero sí que seas consciente de hasta dónde entregas tu energía a esa egregora y cómo te relacionas con ella, desde qué lugar, desde la conciencia, la soberanía y la autoridad personal, sabiendo que sos un ser humano igual que el que tenés enfrente y que le estás aportando energía a ese ritual masivo que es, por ejemplo, ir a la cancha, o lo vas a hacer sin ningún tipo de registro sobre lo que eso significa y ningún tipo de administración de tu energía con respecto a esa egregora. Creo que ahí está la diferencia, ¿no? El punto desde el cual me vinculo con las egregoras que me rodean y elijo, y no hacerlo justamente sin conciencia. Entonces creo que ese es el punto importante y por eso me parecía relevante poder hacer este video explicando un poco, por lo menos desde mi perspectiva y desde lo que yo aprendí haciendo investigación en internet y por otros lados un poco también, qué significa una egregora cuando se transforma en obsesora y qué es lo importante de saber con respecto a eso para recuperar mi soberanía y mi poder. Dicho eso, espero que les haya gustado, los leo en comentarios, leo también recomendaciones a quienes les interese que siga con este ciclo, si tienen algún tema en mente que les gustaría que investigue y traiga. Los invito a suscribirse también al canal, que nos acompañan en este proceso de seguir creciendo, y por último les dejo una pregunta para cerrar, para que si les sirve, que la queden pensando, que es: ¿a quiénes les estás entregando tu energía y qué estás recibiendo a cambio? Chau.